Qué bueno, qué bueno. Gloria a Dios, yo creo que todos, cada uno de nosotros ha venido hoy con un corazón dispuesto. ¿Cuántos tienen un corazón dispuesto? Amén. Allá en casa también creo que todos tienen un corazón dispuesto para recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Antes de iniciar el mensaje quisiera dar un pequeño anuncio para los jóvenes, porque los jóvenes van a iniciar los domingos un, un curso, digamos, que se llama Yo Decido, que habla de habilidades para la vida, y todos van a tener este libro. Vamos a buscar a alguien que pueda dirigir, ¿verdad? Este proyecto, y estemos orando por esto, porque creo que los jóvenes también necesitan un tiempo para ellos. Entonces esté orando por esto. Ahora, ¿cuántos iniciaron este proyecto que se llama Transformando a Costa Rica? Levante la mano los que ya lo iniciaron con el libro. Qué bueno. Bueno, los que no lo iniciaron, esperamos que lo estén iniciando pronto, ¿verdad? El que no tiene el libro me puede decir ahora para entregárselo. Y vamos a hacer así. Cuando usted está en su casa e inicia este proyecto, inician estudiándolo, se toman una foto en familia para enviarla allá a las oficinas, ya que usted va a recibir un certificado haciendo constar que usted está recibiéndolo. Es un programa de liderazgo para mejorar Costa Rica, para mejorar nuestros hogares, para mejorar nuestra actitud y muchas cosas que debemos de cambiar, que aprendimos mal y que debemos desaprender para aprender. Amén. Entonces, los que no lo han iniciado, esperamos que lo estén iniciando también, y así todos vamos a estar en casa y en la iglesia preparándonos, ya que el Señor viene pronto y necesitamos estar listos. Amén. Bueno, el tema, ¿cuál fue? Los que iniciaron esta semana, ¿cuál fue el primer tema que tuvieron? ¿Cómo por allá? La actitud. Muy bien. Hoy, para reafirmar, y para los que no lo han iniciado, hoy vamos a hablar sobre la actitud. ¿Qué dice la Biblia acerca de la actitud? Pero vamos a leer en el folleto un momento qué es lo que dice acá en el folleto, para que usted vea cuán importante es este curso que usted va a recibir. Actitud. Tu actitud le da color a cada cosa de tu vida. Y también nos habla, dice, la actitud es lo que marca la diferencia. La actitud no lo es todo, pero es algo que puede hacer la diferencia en tu vida. ¿Qué actitud tenemos nosotros? Tenemos quizás buenas actitudes o quizás malas actitudes, ¿verdad? Pero hoy vamos a iniciar hablando sobre esto. ¿Qué dice la Biblia acerca de la actitud? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y vamos todos a Filipenses 1:27. Cuando lo tienen, pueden decir amén. Filipenses 1:27. Amén. Un amén. Por allá atrás. Filipenses. Bueno, voy a iniciar yo, ahí todavía están buscando, vamos a estar porque el tiempo vuela, ¿verdad? Dice así Filipenses 1:27, pase lo que pase, compórtese de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o a que, estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Ok. Vimos que la actitud o manera de estar alguien dispuesto a comportarse o obrar, dice también similar a postura, posición,
disposición, proceder y gesto. Esto es actitud, en el diccionario lo buscamos y así lo define. También lo define, dice que significado de actitud. La actitud es un procedimiento que produce a un comportamiento en particular, en la realización de una intención o propósito. ¿Cómo lo ven los psicólogos? Dice, la actitud es el comportamiento habitual que se produce en diferentes circunstancias. Las actitudes determinan la vida anémica de cada individuo. Las actitudes están patentadas por las relaciones repetidas de una persona. Este término tiene una aplicación particular en el estudio del carácter como indicación, dice, como indicación relativamente estable para sentir y actuar de una manera determinada. Bueno, ¿qué es? Vamos a ir a la palabra de Dios. Vimos a Pablo. ¿Quién escribió el libro de Filipenses? Pablo está hablando de cómo él se preocupaba por la iglesia. Creo que nosotros como pastores, como líderes, como personas que ya conocemos al Señor y que tenemos algunos añitos ya de andar en este camino, nosotros nos preocupamos por ustedes, nos preocupamos por la iglesia. Entonces, dice que escribiendo desde una celda o prisión en Roma, el apóstol Pablo escribió acerca de la actitud que un cristiano debe tener aquí, en nuestra vida, en nuestro contorno, en la iglesia. Es una referencia para ver si Pablo puede venir a visitar a los filipenses o no. Pablo estaba en la cárcel. ¿Podía Pablo ir a la iglesia a visitarles? Porque estaba ¿cómo? ¿Qué sería que Pablo hizo algo malo y que estaba metido ahí en la cárcel por eso? No, ¿verdad? Pablo fue encarcelado por predicar el evangelio y le decían más de una vez que no predicara a ese Cristo. Pero como él tenía una actitud buena y sabía quién era Cristo, él seguía predicando la palabra y por lo cual fue preso. Entonces dice, número 1, Pablo buscó noticias de la iglesia. Él estaba en la cárcel, pero él no se quedó quedito ahí. Él mandaba a predicar, él mandaba a llamar a algún hermano, le preguntaba cómo estaba la iglesia, si la iglesia estaba ahí siempre adelante o si la iglesia se había enfriado, si había alguno enfermo. Porque nosotros los pastores nos preocupamos por usted. Cuando una persona no viene a la iglesia, uno dice o está enfermo o se fue a pasear o puede que le cogió tarde. Pero uno siempre se preocupa por ustedes, no porque quiera controlarles. A veces la gente piensa, es que la pastora nos controla. No, es que la pastora se preocupa por usted. Entonces es muy importante, si usted no viene un día, un domingo, o los miércoles que estamos realizando los cultos, que usted diga, pastora, ore por mí, tal cosa, ¿verdad? Es muy importante. Número 2, ellos seguían firmes en un mismo propósito. Qué importante es tener un mismo propósito, un mismo espíritu. ¿Cuál es nuestro propósito? Llegar a ver al Padre allá en el cielo, ¿verdad? Entonces aquí en la iglesia y en esta tierra nos estamos preparando para ir a ver al amado. ¿Quién es la esposa? Exactamente, nosotros somos la esposa del Cordero. ¿Y cómo tiene que estar una esposa? Ataviada. ¿Con qué? Con los dones del Espíritu Santo, con buenos frutos. Bueno, y seguir en ese propósito. Número 3, los filipenses estaban luchando unidos por la fe en el Evangelio. ¿Cómo tiene que estar la iglesia? Unida en un mismo espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor viene. Y si la iglesia no está unida, si la iglesia no avanza en esa fe en Cristo, pues se va a estancar y se enfría. Y luego, ¿qué pasa? A veces la iglesia decae, la iglesia se estanca. ¿Por qué? Porque no está en un mismo espíritu, no están luchando juntos. Estamos
tratando de levantar la iglesia. Un día de estos tuvimos una reunión pastoral, todos los pastores de Puriscal y Mora, algunos llegaron, estábamos, creo que eran como unos 10, pero veíamos cómo esta pandemia, en el principio mucha gente fue tocada por el evangelio y la gente decía, apenas abran, allá vamos a estar, pastores. ¿Qué sucedió? Sucedió lo contrario. La misma iglesia de Cristo se enfrió y se acostumbró a lo fácil, se acostumbró a estar desde la casa, en el televisor, en el celular, escuchando la palabra de Dios. Sí, muy fácil porque no tiene que esforzarse, porque se levanta y tal vez ni se baña y ahí están comiendo, están lavando trastes, están haciendo otra cosa, pero no se sientan a darle un tiempo de calidad a Dios. Por eso, estas reuniones presenciales son importantes. ¿Por qué? Porque nos motivamos mutuamente, porque estamos en la unidad y estamos en el propósito que Dios tiene para usted y para mí. Entonces, hay una actitud positiva. Amén. ¿Y cuál es la actitud positiva? Que estamos juntos, que estamos unánimes, que estamos en un mismo propósito, que estamos avanzando. Pero ¿qué sucedió? La iglesia se paralizó. No quieren congregarse, algunos. Gracias a Dios que usted sí, ¿verdad? Pero dígame si le costó, como dice uno, arrancar, ¿verdad? Ya estábamos como acostumbrados a estar en la casa, pero hay que seguir, hay que avanzar, amén. Ahora, sin importar qué situaciones inesperadas o frustraciones o dificultades se crucen en el camino, usted y yo tenemos que avanzar. Amén. Ay, pastores, que tengo problemas. Bueno, la pastora también tiene. Ese día en la reunión estábamos hablando que la gente a veces cree que los pastores no se mueren. Ah, el pastor se murió porque le dio cáncer o le dio el COVID o algo y seguro estaba en la carne, seguro estaba en pecado. ¿Han escuchado ustedes eso? Cuando alguien se enferma, que la gente se hace juez y nos condenan y nos mandan al infierno. ¿Quiénes somos nosotros para mandar a alguien al infierno? No, cualquiera se puede enfermar. Pablo tenía un aguijón y también se enfermaba, ¿verdad? Entonces nosotros, aunque seamos siervos de Dios, también puede que algo nos toque, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa cuando usted tiene una frustración, una prueba, una enfermedad, una circunstancia? Al pasar aquel momento difícil, usted crece, usted sigue avanzando y eso, ¿qué le hace? Más fuerte. Las pruebas nos hacen fuerte y por eso hay que avanzar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ok, debemos responder con una actitud como la de Cristo. Vamos a ver este ejemplo en Filipenses 2:5. Debemos ser firmes y luchar por la fe. Usted y yo debemos estar firmes, luchando en fe. ¿Por qué? Porque el Señor viene, que nos encuentre haciendo su obra. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Es Jesús un vivo ejemplo para nosotros. Entonces dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cristo, aunque hubo circunstancias, aunque tenía hambre, aunque a veces, pues como humano que vino a la tierra, también le dolía y se cansaba, él siguió adelante. Pablo, otro vivo ejemplo, él siempre siguió adelante. Él está hablando de mostrar humildad y generosidad en las relaciones. Entonces dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir. ¿Qué sentir debemos de tener nosotros? Preocupación por las almas. Se están perdiendo, la gente se está perdiendo, la gente ya ve que esto como que está pasando, pero vemos en otros países que está peor el asunto. Ok, ya está la vacuna y entonces la gente dice, bueno, ya me vacuno y sigo como antes, la fiesta. Cuidado.
y viene algo peor, porque estamos viviendo los últimos tiempos y uno no quiere, uno dice, uy Dios, por favor, ten misericordia. Y sí, amén, Dios ten misericordia, pero cuando estas cosas acontecen es cuando uno dice, gracias Dios, ya vienes, Cristo ya viene. ¿Cómo estamos? Firmes en la fe, amén. Dios también está mirando la iglesia. ¿Cómo está la iglesia? Ahora, también nos insta a ser imitadores, como dice el libro de Efesios capítulo 5, verso 1. Y dice así, él dice así, a ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo dice? Que debemos de imitar a Dios. Nosotros somos los amados del Rey. Él nos ama y Él quiere que usted y yo estemos bien. Pero Él no nos puede obligar a que venga a la iglesia, a que ore, a que ayune, a que busque la presencia de Dios, a que lea la Biblia, a que usted obedezca cuando estamos dando los discipulados. Obligados no, no somos robots. Dios nos llama con amor para que nosotros seamos imitadores de Él. Así como los niños les encanta imitar lo que ven y repetir lo que oyen, también se nos encomienda a imitar y hacer ejemplo de comportamiento de Cristo, a ser un claro reflejo del Señor. No podemos ser tal como Él, porque somos seres humanos y Dios es Dios, pero podemos imitar las cosas buenas que Pablo hizo. Imite lo bueno que hace la pastora, lo malo, pues hágalo a un lado. Que si su hermano hace algo negativo, pero usted le ve cosas positivas, vemos que está esforzándose, que está avanzando, que está adelante en el Señor. Pero ¿qué pasa? A veces somos muy dados, no sé si a usted le pasa, porque a veces nos pasa, de que vemos lo malo. Mira cómo vino la pastora, toda mechuda, ¿sí? Porque con este viento, ¿verdad? Pero no veamos esas cosas, veamos lo bueno, lo positivo. Amén. Cuando yo voy a Harris, yo no sé si Roger, que a veces me va a recoger en el carro, va a llegar o no. Pero yo digo, de que voy. Ahí veré cómo vuelvo. Si ya sé que Roger no va a llegar, entonces de ahí yo le digo siempre o a Ronald o a Marisol, búsqueme en un pirata, por favor. ¿Verdad? De alguna manera yo vuelvo a la casa, porque si no hay que me den dormida, ¿verdad? Amén. Pero, hermanos, debemos de ser imitadores de lo bueno. Jesús, ¿acaso que Jesús no tenía ni caballo? ¿Cómo andaba Jesús? ¿A cómo? Al trole, dicen por ahí, ¿verdad? ¿A cómo? A pata pelada, no, ahí andaba con sus sandalias, pero Él caminaba y caminaba por el desierto. Pero nosotros, si no viene la microbús y nos lleva al puro frente, no voy. Si no tengo carro, no, y la pastora sabe, yo no voy a ir a agarrar el bus. A veces la pastora andaba en bus, un día eso fue a hacer un mandado en bus con mi esposo. Hace mucho no andábamos en bus, no sabíamos si cobraban lo mismo o no. ¿Pero por qué? Porque bueno, por la misericordia de Dios nosotros tenemos moto y tenemos carro. Y no crean que es que la iglesia me lo compró, no, porque a veces dicen, es que mira la pastora, tiene carro y moto y tiene plata. No, trabajo de mi esposo y la misericordia de Dios que le da salud para que él pueda ganarse las cositas, amén. Y por eso tenemos un carro y una moto, pero la pastora no sabe manejar ni moto ni carro, qué tirada, ¿verdad? Hay que ver que unas hermanitas por ahí que enseñen a la pastora con mucha paciencia, ¿verdad? A ver, amén. Ok, dice que debemos de ser imitadores de Cristo y ser un claro reflejo del Señor. Mateo 5:16 dice así: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Oiga, qué tremendo. Nosotros somos luz. Tenemos que hacer que la gente vea esa luz en nosotros y quiera esa luz
Pero ¿qué pasa? Si nosotros andamos haciendo cosas indebidas, dando mal testimonio, ellos no van a querer llegar a la iglesia, porque van a decir, no, como esos, mejor me quedo yo en la casa, porque esa es una canción que la gente tiene, ¿verdad? No, como esos hipócritas. Pero hermanos, tenemos que avanzar. En la iglesia hay de todo. Hay gente que de verdad se mete con Dios. Hay gente que anda ahí, como dicen por ahí, camagua y elote, ni calientes ni fríos. Bueno, dice la Biblia que los que no son calientes y son tibios, los vomitará de su boca. Así es, ¿cuántos vomitados hay aquí? Ninguno, dice. Amén. Qué feo suena, ¿eh? Pero así dice el Señor, aquel que es tibio, Él lo vomitará de su boca. Y qué asco. Es decir, Dios no soporta que nosotros estemos practicando el pecado. ¿Por qué? Porque ya lo conocimos. Ahora, si usted no lo conoce, si usted que está en casa, usted dice, bueno, yo nunca he ido a una iglesia, bueno, yo nunca he leído la Biblia. Bueno, todavía ahí, porque usted no sabe, pero cuando uno ya sabe, uno lee la palabra de Dios, uno ya sabe cómo tiene que caminar y Dios lo va cambiando. Ahora, hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque soy un pecador. Bueno, ¿cuándo va a cambiar si no va a una iglesia para que le ayuden, para que escuche la palabra? Ya que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así es que comience a leer la Biblia y congréguese para que comience a aprender cómo debemos de andar. Ahora, usted y yo debemos de ser luz en este mundo lleno de tinieblas. Cuando la luz, que es Cristo, cuando la palabra alumbra nuestro corazón, las tinieblas comienzan a irse. Y todas aquellas cosas que aprendimos mal, aquellas malas actitudes que nosotros teníamos, comienzan a irse. Nosotros comenzamos a cambiar porque Dios nos transforma y porque nosotros vemos que aquellas cosas que practicamos no están bien y decidimos cambiar. Pero ¿qué es lo que nos enseña el folleto este? Nos enseña que nosotros tenemos que ser sinceros. Ahí en el folleto, ahí lo confronta a usted y le dice, califíquese de un 1 a un 10. Le insto a que no se ponga un 5, porque ahí, como le dije, no, usted tiene que poner o menos o más, pero ser sincero, no diga, uy, ay no, yo soy tan bueno que hasta pan como, no, todos tenemos algo, todos tenemos, como dicen en Tiquicia, un rabo que nos majen. ¿O cuántos perfectos hay aquí? Para que venga, yo le doy el micrófono para que predique, amén. No hay nadie perfecto, vamos a la perfección. Dios está cambiándonos, Dios nos está transformando. Ahora, la actitud de Jesús nunca fue el ponerse a la defensiva o desalentar. Su objetivo era el de complacer al Padre en lugar de lograr sus propios planes. Juan 3:38, Nueva Versión Internacional, dice así, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Oiga, Jesús no vino a hacer su voluntad, vino a hacer la voluntad del Padre que está en el cielo. Él fue obediente hasta morir en una cruz. Usted y yo debemos de tener esa actitud de Cristo. ¿De qué? De que nosotros debemos ser sinceros. Mire, en medio de aquellas pruebas Jesús fue paciente. ¿Cómo fue Jesús? Es una actitud que debemos de tener nosotros. ¿Cómo nos cuesta ser paciente con la gente? Usted sabe que a mí me cuesta la paciencia, pero a veces tengo que decir sí, amén. Tengo que cambiar y tengo que aprender a tener paciencia con la gente, amén. Y a veces, pues la gente conmigo también, porque también hay cositas que a veces uno también tiene que cambiar. En medio del sufrimiento, Él estaba lleno de esperanza, amén. Hay esperanza en Jesús. Usted y yo tenemos esperanza de un cambio. Yo sé que Dios nos va a cambiar. Diga, yo sé que Cristo me va a ayudar a cambiar. ¿Cuánto lo dicen? Yo sé que Cristo me va a cambiar. Amén. Hay que esforzarse y el Señor hace el resto. En medio de las pruebas, Jesús fue paciente. En medio de los sufrimientos, Él estaba lleno de esperanza.
Ahora, en medio de la bendición, él fue humilde. Incluso en medio de la burla, él no respondía con maldición, no amenazaba a nadie, ni juzgaba a nadie. Jesús es un vivo ejemplo para nosotros. Actitudes de Cristo debemos de tenerlas y aplicarlas a nuestra vida. Jesús, cuando lo insultaban, ¿qué hacía él? Dice que él enmudeció, no abrió su boca, nunca se defendió. Y cuando nosotros dicen algo de nosotros, uy, dicen por ahí, me hierve la sangre. ¿Ah? ¡Qué colerón! Me dan ganas de agarrarlo y ahorcarlo. Pero esas actitudes son negativas y ya no pueden estar en nosotros. Pero ¿quién nos va cambiando? La pastora es la que nos cambia. Ay, no. La palabra de Dios, Cristo, nos cambia. Y por eso yo le digo a usted, lea la Biblia, porque la Biblia te confronta y te cambia. Ahora, en medio de la bendición dice que él fue humilde. Jesús lo podía tener todo. Si él decía que apareciera una mesa con manjares, él lo podía hacer. Pero él fue humilde y siempre él estuvo tranquilo con lo que tenía, con la bendición que él tuviera. Fue humilde, aun cuando se burlaban de él. ¿Se acuerda? Que mucha gente se burló de él. Mucha gente dijo que él era de Satanás, ¿verdad? Y que las cosas que hacía, las hacía por Bersebú. Pero él siempre fue humilde. Nunca pudo haberle dicho a aquella persona que le dijo eso, que te parta un rayo, y el rayo caía y lo partía, porque él era Dios, ¿cierto? Pero él no lo hizo. ¿Y cuántos de nosotros a veces cuando hablan de nosotros o nos hacen algo, uy, ojalá lo parta un rayo? Tremendo, se ríen por ahí. Usted en su casa, ¿cierto, verdad? ¿Cuántas veces usted ha dicho que lo parta un rayo, que lo aplasta el tren, verdad? ¡Qué fuerte! ¡Ay! Y eso en la boca de nosotros, cristianos, muchas veces. Pero bueno, ¡ay, Señor, cámbianos! Amén. Dios, necesitamos ese cambio. Primera de Pedro 2:23 dice así: cuando profieren insultos contra él, dice, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. ¿A quién debemos de dejarle nosotros las personas que nos hacen daño? Ahora, por ejemplo, ¿qué han hablado de la pastora? Sí, claro, ¿qué no han dicho? Pero hay algo que he aprendido yo, que Dios un día los va a juzgar. Y yo lo que digo, Señor, ten misericordia. Ahora, ¿usted se acuerda cuando usted estaba en el mundo? ¿Quién era usted? Tal vez un borracho, un drogadicto, un ladrón, yo que sé cuántas cosas. Y hay gente que le ha acordado a usted el pasado suyo. Pero ¿quién era usted hace 10 años? No, que allá usted estaba en aquella iglesia y vea lo que dijeron de usted. Mejor callemos. Ahora, yo diría a la gente, ok, ese fue mi pasado, pero ahora soy una nueva criatura. Amén. Pero ¿por qué la gente o el diablo siempre usa a alguien para recordarte el pasado? Cuando hace 10 o 15 o 20 años que sucedió. Pero el presente es el que vale. Ya Cristo, ¿qué dice? Echó al fondo de la mar todos nuestros pecados y ahora somos nuevas criaturas. Ahora, cuando venimos al Señor, todavía venimos con todas esas cosas malas que teníamos, pero Cristo nos va cambiando, ¿cierto? Ahora, cuando Pablo escribe esta carta que les dije, estaba en la cárcel y sin embargo, aunque él no tenía por qué estar en una cárcel, él se mantuvo ahí, pero él alababa a Dios. Y a veces cuando pasamos ciertas cosas, cambiamos de actitud y nos enojamos, ¿verdad? Y lloramos y replicamos, ¿y por qué me pasa a mí? Pero ¿qué pasa?
quizás es que todavía nos falta algún cambio, un montón a mí. Me falta cambiar en muchas cosas. Y a veces Dios permite cosas para que cambiemos. Amén. Ok. Vamos a ver. En estos versículos que leímos hay 3 puntos que quiero que usted vea. Dice, había resumido en los 2 últimos versículos cuál era esta actitud. Dice que primero, abnegación en Cristo, ¿verdad? Abnegación, humildad y servicio. Esa actitud debe estar en usted y en mí. ¿Cómo está usted? ¿Es usted y yo somos humildes? ¿Cómo está en el servicio del Señor? Ahorita tal vez no estamos sirviendo en el templo, pero hay un ministerio que se llama evangelismo, que debe estar siempre activo en usted y en mí, y tiene que ser en todos, porque yo he escuchado gente que dice, es que ese no es mi ministerio, pero es el de todos, porque a eso nos llamó Cristo, y Cristo llamó a los discípulos y les dijo, id y predicad el evangelio, pero es solo para ellos. Todos están calladitos. Para todos. ¿Está usted hablándole a la familia, a los que están más cerca? Cristo viene pronto. Cristo murió por usted y por mí esta semana, que dicen que es la semana mayor, pero para mí todos los días son santos. ¿Está hablándole usted a la gente de Cristo? Eso es para que meditemos. Filipenses 2, 3 y 4, verso 3 y 4, dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Se preocupa usted por los hermanos? ¿Nos estamos preocupando por don Adolfo que está enfermo? Que quizás usted le puede mandar una manzanita, unos, no sé, lo que él pueda comer, unos yogur, algo que él, porque cuando uno está enfermo, solo quiere cosas ricas, ¿verdad que sí? Entonces, preocupémonos por los hermanos que no tienen que comer, preocupémonos por los que están enfermos para orar por ellos. Si usted no lo puede visitar, ore por ellos, amén. En otras palabras, la actitud que un cristiano debe reflejar es una que se centra en las necesidades y los intereses de los demás, sin ninguna duda. Eso nos viene naturalmente, preocuparnos por la gente. No, ¿verdad? Dios lo pone en nuestro corazón. ¿Cuántas veces Dios nos ha puesto? Vaya a visita a aquel enfermo. Vaya a ver a aquella persona que tiene COVID y llévele una bolsita de algún alimento que ocupe. Eso lo pone Dios, pero a veces reprendo al diablo. No tengo, solo para mí, porque somos egoístas. Es todo para mí, pero hay necesidades que la gente en este momento tiene y que usted y yo debemos de tener esa actitud de amor para con los demás. ¿Sí? Ajá, correcto. Lo escuchen. Correcto. Ese es el siguiente punto en el folleto. Saber escuchar. ¿Cómo nos cuesta escuchar? Pero ¿a cuánto les gusta que los escuchen? Amén. Mire, no digo nombres, pero por ejemplo ayer había una hermana que necesitaba que la escuchara la pastora. Y nos hemos puesto de acuerdo en que yo vaya a la casa y todo, y no se ha podido. Porque tal vez ya yo estoy para ir y ella tal vez no pudo. O yo se me presentó algo y no pude. Pero, ¿sabes una cosa? Ahora con esto del teléfono, es una bendición. El teléfono, hay gente que dice, el teléfono es del diablo. Otros dicen, el teléfono es de Dios. Depende de cómo lo usemos. Depende de la actitud que tengamos. Por ejemplo, ella necesitaba que la escuchara. Y yo estaba pensando, uy, tengo que darle comer a mami, que mami ya a las 6:30 tiene hambre. Pero yo me quedé ahí pegada y no
me levanté hasta terminar de escuchar. La gente necesita que la escuchemos. Amén. ¿Necesita usted ser escuchado? Usted sabe que a mí, yo soy muy dada a escuchar. Y por eso yo digo que yo tengo ese don de consejería. Que ese fue uno de los ministerios que inicié antes de ser pastora y debo de tenerlo todavía. A mí me gusta mucho escuchar. Mi pastor, en ese tiempo estaba, yo me acuerdo que él le costaba escuchar a la gente porque él decía, es que yo no puedo estar quedito, yo no me puedo sentar media hora y sin moverme. Entonces él tenía ministerios de consejería. Él atendía a la persona, él analizaba lo que tenía y decía, Mayela, venga para que me atienda fulana, dele una cita. Pero ¿qué pasa? ¿Qué actitud tenemos? Es que yo con mis problemas me bastan. Pero la gente necesita ser atendida, ser escuchada. Amén. Ok, yo no sé qué hora es. Ustedes me hacen ahí algo para decirme que ya pare, ¿verdad? Ok. Pablo habla más acerca de esta actitud semejante a la de Cristo en una carta, en los Efesios. Usted lo lee en la casa porque si no se me va a ir el tiempo. Dice Efesios 4, 22, 24, anótelo y léalo en la casa. O esto está siendo grabado también y usted puede escucharlo nuevamente en la casa y sacar la Biblia. Porque en esa pasada manera de vivir que teníamos y que habla Pablo aquí, que éramos guiados por nuestros pecados. Dice que por los deseos engañosos de la carne, porque vivíamos en los deseos carnales. ¿Será que todavía están esos deseos carnales? Mire, hay tantos pecados, hermanos. El adulterio, la fornicación, la inmundicia, el homosexualismo, el lesbianismo, el pleito, la burla, contienda, todo eso y más. ¿Será que todavía en nosotros hay alguna práctica de esto? Hay pecados mentales, hay pornografía. Cuidado. Cristo está limpiando la iglesia, pero se estará la iglesia dejando limpiar por esa sangre del Cordero que desde el momento que fue derramada en la cruz del Calvario y que en estos días estamos recordando, esa sangre nos limpia y nos purifica. Pero usted tiene que dejarse limpiar. Tiene que tener una actitud humilde y decir, reconozco que tengo que cambiar de actitud. Eso es lo que Dios quiere que cambiemos. La mentira es más antigua porque Satanás fue un mentiroso desde el principio. La vanagloria, el orgullo, el ser más que los demás. Hoy en día se están dando en la iglesia este espíritu de, ¿cómo les digo? De querer ser mayor que el pastor, suplantar a los pastores, llegar y hacer divisiones en la iglesia, y como no me gusta lo que el pastor enseña y como él hace, yo voy a ponerle una iglesia ahí a los 100 metros, porque la iglesia que yo voy a tener es la perfecta. Cuidado, orgullo, eso fue lo que Satanás tuvo, que quería ser como Dios. Ahí es donde usted y yo debemos de analizar qué hay en nosotros. ¿Será que hay esas actitudes carnales, ese carácter todavía endemoniado, digo yo? Ese mal carácter que aún no ha muerto a esa obra de la carne. Necesitamos un cambio. Efesios, ahí lea el capítulo 4. Ahora, por último, debemos de tener siempre en mente el objetivo final de Dios para los hijos, para nosotros. Dice, una transformación en nuestra mente, una actitud de piedad. Dios quiere cambiarte, Dios quiere cambiarnos, pero ¿estamos obedeciendo y dejando que Él lo haga? No nos conformemos a este siglo, dejemos que Cristo nos transforme, que seamos agradables a Él. Amén. Él quiere perfeccionar tu vida. Romanos 12, 2. Usted lo puede buscar allá. Para concluir,
Es la voluntad de Dios que desarrollemos la base de mentalidad escrita en las bienaventuranzas. Lea las bienaventuranzas en Mateo 5, 1 al 12. Voy a leer una. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos se darán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El sermón del monte son bienaventuranzas. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Bendecido. Cuando usted llora, qué lindo. Es una bienaventuranza. Es una bendición llorar. Hay gente que no puede llorar. Y tal vez usted dice, pero es que yo no tengo que llorar. No, si alguien muere, ¿cómo no va a llorar uno si a uno le duele? Y hay gente que llega y le dice a uno, ay, pero tranquilo, ya no llore más. No, llore todo lo que pueda, para que salga todo eso que está ahí y usted pueda ser consolado. Esa es la bendición, que cuando usted llora, cuando usted sufre, usted es consolado. Viene el Señor, el Padre poderoso, a consolarte, viene a ayudarte. Y entonces dice, la palabra declara un estado de bendición que ya existe. Cada bienaventuranza declara que un grupo de personas que por lo general son considerados como afligidos, en realidad son bendecidos. Los bendecidos no tienen que hacer nada para obtener esta bendición. Jesús simplemente declara que ellos ya han sido bendecidos. Por lo tanto, las bienaventuranzas son primero que todo declaraciones de la gracia de Dios. No son condiciones de salvación o planes de acción para ganarse la entrada al reino de los cielos. No, es el regalo de Dios. Bendecirnos, sanarnos y estar con nosotros. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Busquen su Biblia en su casa, los frutos del Espíritu Santo, Gálatas 5. Hermanos, ahí le va a decir cuáles frutos son los que usted y yo debemos de tener. Amén. Primera de Corintios capítulo 13 también. Léalo en la casa. Dice, esforcémonos para modelar nuestra vida conforme a las características de Pedro, de una vida efectiva y productiva, una vida como la de Pablo, como la de Pedro, como la de Jesús. Esas son las actitudes que usted y yo debemos de tener. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie, ya finalizamos. Espero que le haya quedado bien claro esto de la actitud. Ahora, esta semana o la próxima que usted inicia este curso, ese discipulado, le va a quedar más claro todavía. Y ya sabe, vamos a orar. Padre, en este momento venimos delante de ti, ahí en la casa donde están cada uno de esos amigos y hermanos. Padre, tócalos, para que ellos puedan cambiar de actitud, para tener una actitud, Señor, humilde, para reconocer que solo no podemos, para reconocer, Señor, que somos pecadores, que estamos siendo transformados por el poder de la palabra. Dios, si hay alguno ahí que no te conoce, Padre, oh Dios, toca los corazones, transforma las vidas, Dios. Sé tú ahí, Señor, tocando cada corazón, que ellos puedan meditar hoy, esta semana, Señor, y cada día, Padre, de nuestra vida, que Cristo vino a morir por nuestros pecados, sin ser un pecador. Oh, Él vino a esta tierra humildemente, nunca se defendió, pero Él lo dio todo por nosotros. Cancelado fue en la cruz, usted y yo, Él canceló por usted y por mí todos aquellos pecados, aquellas deudas, aquellas cosas que hicimos que no eran del agrado de Dios. Hoy fue cancelado. Por eso Cristo vino a la tierra a morir por usted y por mí. Arrepentimiento quiere Dios, cambio de actitud, ser semejantes al Altísimo. El Rey está aquí, iglesia. Toma en cuenta que Dios quiere cambiar tu actitud, que fue una actitud aprendida quizás en el hogar, pero son malas actitudes. Necesitamos tener buenas actitudes como las que tuvo Pablo, como las que tuvo Cristo, como Dios quiere que seamos. Dios
Cámbianos, cámbianos, cámbianos. Dile, papá, aquí estoy, transforma mi vida. Dile, Señor, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he hecho lo malo delante de ti, que me aparté de tus caminos, pero hoy me vuelvo a ti. Hoy necesito decirte, heme aquí, Señor. Cambia mi vida. Lléname de tu presencia, Padre. Aleluya. Gracias, Padre. Que Dios me les bendiga. El miércoles tendremos culto allá en Harris y también se estará proyectando una prédica para que usted esté ahí en su casa y pueda escucharla. El domingo estaremos acá nuevamente en el culto, alabando y glorificando al Señor. Si alguno va de paseo, no se le olvide orar para que Dios lo guarde en el camino y lo proteja. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Iglesia, les bendigo en el nombre de Jesús. Que Dios los lleve con bien a cada uno de ustedes. Un abrazo para todos allá en casa. Bendiciones.